Introducción a nuestra charla con Verónica Gordillo y teníamos allí la entrevista con Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. Vero, buenas noches. Te queremos conocer en un principio. Yo por lo menos mi pregunta introductoria. ¿Hace cuánto que ejerces el periodismo? ¿En qué medios has trabajado? Bueno, actualmente te tenemos aquí en el sistema de medios de la universidad, ¿no? Exacto. Hace más de 15 años, ya que casi 20, que ejerzo el periodismo. Estuve casi 9 años en el diario Los Andes, después pasé al diario El Sol, me dediqué a hacer producciones relacionadas con libros de vino, me fui a vivir un año a Perú y después trabajé en el MDZ y bueno, finalmente llegué a la Universidad Nacional de Cuyo, donde me parece que hay un espacio interesante para trabajar. Y actualmente tratás la coyuntura o elegís tus temas para investigar y para publicar en el portal. ¿Cómo En es? general tengo bastante libertad porque yo hago o trato de hacer notas más de fondo, entonces tengo un poco de libertad para proponer los temas, para tratar de seguirlos sobre todo. Yo intento siempre seguir temas puntuales que a mí me interesan, temas de género, de derechos humanos. Entonces, bueno, casos específicos, digamos, el caso, por ejemplo, para darte un ejemplo, Joana Chacón lo sigo yo siempre y Soledad Olivera también. Entonces, bueno, siempre trato de proponer los temas, que me parece que es una de las tareas que tenemos, no esperar que el jefe nos diga qué tenemos que hacer. Sí, Gerardo. Decía Ingrid Beck recién que es una época difícil para hacer periodismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una época donde hay una pluralidad muy grande de voces, donde todas se pueden hacer escuchar, donde las redes sociales tienen un protagonismo distinto, pero donde también muchas veces por esto mismo el lugar del periodista termina un poco desdibujado, como por ejemplo cuando está el lector periodista que circula en muchos diarios, en muchos medios de comunicación. ¿Qué mirada tenés al respecto? Yo comparto bastante la mirada que nos contaba Beck en el sentido de que en este momento me parece que estamos en un momento difícil de la profesión, porque es cierto que está muy precarizada, que no es como cuando nosotros empezamos a trabajar, que estabas en relación de dependencia, tenías todos tus derechos laborales asegurados. Hoy, solamente para recordarte algo, ninguno de los medios masivos de comunicación respeta nuestro convenio colectivo de trabajo ni nos paga por ello, pese a que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dijo que lo debía hacer, ni siquiera le hace caso a la Suprema Corte de Justicia, y me refiero no solamente al sueldo, sino a todos los derechos laborales. En ese sentido es difícil, y también para los que hace mucho que ejercemos la profesión y somos más viejitos, este tema que planteaba Ingrid Beck de tener adaptabilidad para todas las plataformas es algo que a mí me cuesta, que es una autocrítica que hago permanentemente. Yo he sido una persona que he sido criada, por así decirlo, en el papel, entonces adaptarse a todas las plataformas para mí es muy difícil, pero creo que es un gran desafío y que también tiene mucha razón en lo que dice, en que tenemos que ser capaces de hacer proyectos colectivos, de hacer nuestros propios proyectos, y bueno, eso es un desafío. En cuanto a lo que me planteas del lector periodista, yo no creo mucho en eso. Creo que sí, el periodismo es un trabajo colectivo, yo no lo hago sola. Hay una persona que es capaz de contarme su historia, de abrirme la puerta de su casa, de decirme lo que le pasa, pero bueno, después es un trabajo que construimos entre todos. En eso sí creo, pero no en el trabajo del lector periodista. Los periodistas tenemos un oficio y es un oficio que se aprende y que se enseña, pero no creo en eso. Creo sí en el trabajo colectivo. Vero, hablabas recién de que investigabas muchos temas de violencia de género. Y me da el disparador a preguntarte sobre el rol de la mujer en el periodismo. ¿Qué balance haces? ¿Qué análisis haces? ¿Qué aportes puede ser una mujer periodista? Y si ha ido creciendo, si se le ha dado más valor a la mujer dentro del periodismo. Creo que también es una situación difícil en ese sentido, porque si bien hemos crecido como sociedad, en los medios de comunicación la mayoría de los jefes de redacción y de los editores son varones. Y eso no creo que esté relacionado con la capacidad o no que tengan las mujeres para hacer mejor o peor su trabajo. Creo que es un lugar bastante violento, entre comillas, por decirlo en ese sentido, que está cambiando algo, pero son muy pocas las mujeres que están en los lugares de poder, en los lugares donde se decide qué temas se tratan, cómo se los tratan. El editor sigue siendo varón y sigue siendo el que decide las cosas, y creo que eso hay que cambiarlo. Hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando, y creo que las nuevas generaciones tienen un gran desafío en eso. Es difícil hablar de periodismo sin hacer mención, por lo menos, o de referirse claramente a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Cómo ves la situación de la libertad de expresión en la Argentina hoy por hoy? Yo creo que hay una libertad
Depende de donde trabajemos, pero obviamente hay una libertad de empresa, digamos. Todos trabajamos para alguien, todos estamos en un medio de comunicación del que es dueño alguien, o sea, y más allá que nosotros digamos, no nos bajan línea, no nos dicen nada, todos sabemos dónde trabajamos, hay temas que no se tocan, entonces creo que en ese sentido sí hay una libertad de empresa. Por supuesto que sí podemos decir lo que queremos en otros ámbitos, claro. Y en ese sentido sí creo que todas las nuevas tecnologías son súper importantes porque tenemos un montón de caminos para decir cosas que a lo mejor no podemos decir en el medio en el que trabajamos, pero sí en otro lado, sí pasárselo a un colega. Hay muchas variantes y muchas maneras de decir lo que uno quiere. Vero, te pregunto si el periodismo es un oficio o una profesión. Algo contestaste recién en la pregunta de Gerardo. ¿Y por qué te lo pregunto? Se escuchan muchos periodistas decir que cuando le preguntan, che, quiero estudiar periodismo, sí. Si no estudias periodismo, estudia una carrera humanitaria, sociología, historia, y después adquirir las prácticas del periodismo, digamos, aprender a escribir en un diario, a hablar en la televisión o en la radio. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que es un oficio el periodismo, pero eso no quita que no crea que los chicos tienen que aprender y tienen que seguir la carrera de comunicación social. Creo que como cualquier carrera te da herramientas, te da una ayuda para tener una cosmovisión de la vida, de los temas, una opinión respecto de los temas, pero el oficio, el ABC del oficio se aprende con la libreta y con la lapicera en la calle. Todo lo demás, por supuesto, es un bagaje cultural y político que te ayuda a tener una visión de las cosas. Nunca diría que los chicos no estudien en la universidad comunicación, me parece que es un acierto estudiar comunicación, más allá que otras personas que estudian otras carreras puedan después aprender las herramientas periodísticas. ¿Qué desafíos crees que tiene un periodista hoy por hoy? Digamos, contestámelo si crees en lo general o cuáles crees que son tus desafíos como periodista hoy por hoy. Los desafíos en general creo que están relacionados con lo que recién decía Beck, ¿no? Sí. De este tema de que no tenemos que pensar en nuestro trabajo como antes, de que nos contrata una empresa y vamos a seguir toda la vida, porque no es así, que tenemos que ser capaces de autogestionar y de comunicarnos en distintas plataformas. Y también es un desafío grande para mí. Como les dije antes, yo soy una periodista que he sido formada en el papel, digamos, en la crónica larga, en explicar las cosas, en hacer background, y entonces me cuesta por ahí incorporar otras cosas. Pero sí creo que los chicos, que todos los chicos que quieren seguir este oficio tan maravilloso, tienen que volver a las fuentes, volver a lo sencillo. Todas las herramientas electrónicas que nos ayuden y que colaboren a contar una historia son buenísimas, pero lo esencial no cambia. El alma de nuestro oficio no cambia. ¿Cuál es? No hacer la nota por teléfono, ir al lugar de los hechos, ir a hablar con la persona, darle contexto al que va a leer eso, darle background para que entienda y pueda tomar una opinión al respecto, más allá que uno la tiene y que hace la nota desde un punto de vista. Obviamente, ya sabemos que la objetividad no existe, eso es algo que nos enseñaron a nosotros y lo sabemos. Pero creo que también es importante volver a lo simple, ¿no? A que yo tengo que escuchar al otro. De ahí parte todo, digamos. Cuando la persona me abre la puerta de la casa se hace la magia. Yo con la libreta puedo hacer todo, no necesito nada más. Claro. Entonces es esa mezcla entre volver a la simple, no olvidarlo y también tener el desafío de aprovechar todas las tecnologías y todas las plataformas que se nos presentan. Vero, gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Hacemos una pausa, ya venimos.